Comentario al Evangelio del cuarto domingo del tiempo ordinario. Fiesta de la presentación del Señor. Sí a la inclusión. 2 de febrero de 2025. Primera lectura del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4. Llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando. Salmo responsorial 23. El Señor Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Tenía que parecerse en todo a sus hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Mis ojos han visto a tu Salvador. Cuando llegó el tiempo de que se purificasen conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a la ciudad de Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está prescrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y ofrecer un sacrificio conforme a lo mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había, por cierto, en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo descansaba sobre él. El Espíritu Santo le había avisado que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y en el momento en que entraban los padres con el niño Jesús para cumplir con él lo que era costumbre según la ley, él lo cogió en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, mi dueño, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto a disposición de todos los pueblos como luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban sorprendidos por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Mira, este está puesto para que en Israel unos caigan y otros se levanten, y como bandera discutida, y a ti tus anhelos te los truncará una espada. Así quedarán al descubierto las ideas de muchos. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era de edad muy avanzada. De casada había vivido 7 años con su marido y luego de viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. El fragmento del Evangelio que se lee hoy en las iglesias está tomado de los llamados Evangelios del Nacimiento o Infancia de Jesús, capítulos 1 y 2 del Evangelio de Lucas. Estos capítulos, al igual que el resto de los evangelios, no son documentos históricos, aunque en ellos encontremos algunos datos del nacimiento de Jesús históricamente probados. Tratan más bien de reflejar qué es lo que esperaban los judíos del anunciado Mesías que acababa de nacer en Belén, la ciudad del legendario rey David. Pues bien, en estos 2 capítulos hay 3 cánticos o poemas que hablan del Mesías esperado. Estos son declamados por 3 personajes distintos: Zacarías, María y Simeón. Zacarías era un miembro ya anciano que ejercía según su turno en el templo de Jerusalén. María, una muchacha virgen o lo que es igual, en edad casadera, sin pedigrí ni especial abolengo, desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. Y Simeón, un hombre justo y piadoso, un laico, diríamos hoy, que aguardaba el consuelo de Israel, esto es, al Mesías. Sobre los 3 se dice que descansaba el Espíritu Santo. Cada uno de estos cánticos presenta una imagen diferente pero progresiva de lo que sería el niño Jesús de mayor, del que el ángel había dicho a María que sería grande, lo llamarían Hijo del Altísimo, que el Señor Dios le daría el trono de David, su antepasado, que reinaría para siempre en la casa de Jacob y que su reinado no tendría fin, a lo que el ángel añadió que el que iba a nacer lo llamarían consagrado Hijo de Dios. Es curioso notar de antemano que tanta grandiosidad contrastaría con el nacimiento de un niño en las afueras de la ciudad, en un establo, como uno más de los descartados de la sociedad de entonces. Interesante contraste que se debe tener en cuenta, pues en aquel niño se unen la grandeza de su destino, según el ángel, con la pobreza y marginación de su nacimiento.
aunque tal vez en esto estribe la grandeza de alguien que dijo mi reino no es de este mundo, entendiendo esta palabra como lo hace el evangelista Juan, el sistema mundano basado en el poder, el prestigio y en el dinero que acarrean muerte por doquier. La pena es que se ha entendido que este mundo se contrapone al otro mundo, al del más allá, y la Iglesia ha invitado durante siglos a que todos se preparen para el más allá, dejando en segundo lugar el más acá, el único mundo donde sabemos que actuó Jesús. Pero veamos qué se dice del Mesías en estos 3 cánticos o poemas. Empezamos por el cántico Magnificat de María, que dice así: Entonces dijo María: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su sierva. Pues mira, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Potente ha hecho grandes cosas en mi favor. Santo es su nombre, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Su brazo interviene con fuerza, desbarata los planes de los arrogantes, derriba del trono a los poderosos y encumbra a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los pide de vacío. Ha auxiliado a Israel, su servidor, acordándose, como lo había prometido a nuestros padres, de la misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María, a quien el ángel le ha anunciado que va a dar a luz a Jesús, sueña con un Dios que ha ejercido la misericordia para con sus fieles, entendiendo por fieles los israelitas, con un Dios que interviene con fuerza, invirtiendo el orden mundano, encumbrando a los humildes y derribando a los poderosos, colmando de bienes a los hambrientos y despidiendo de vacío a los ricos, con un Dios que ha auxiliado a Israel su servidor, cumpliendo la promesa hecha a sus ascendientes. Para María, estas bendiciones de Dios van dirigidas al pueblo de Israel. Una buena aspiración, la de María, que no se concilia con el mensaje que traerá después su Hijo Jesús, no de una sociedad en la que los ahora ricos estén abajo y los antes pobres arriba, sino de una sociedad de hermanos, de iguales, solidarios, misericordiosos y amorosos. María no era todavía cristiana cuando pronunció este canto, pienso yo, y aspiraba a lo que todo buen judío de entonces, a que Dios pusiera fin al desorden de un mundo abiertamente injusto que vivía bajo la opresión de los romanos. Pero este, creo yo, no era el Dios de Jesús, ni tampoco sería la tarea del Mesías, su Hijo. Pero pasemos a ver las aspiraciones de Zacarías. Primero, lo que éste pensaba que sería su hijo recién nacido, Juan, y después el Mesías anunciado por éste. Dice el evangelista Lucas que tras nacer Juan se le soltó la lengua, pues había estado mudo por castigo divino. Se llenó de Espíritu Santo, como anteriormente María, y empezó a hablar bendiciendo a Dios con estas palabras: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y liberado a su pueblo, suscitándonos una fuerza salvadora en la casa de David su servidor. Así lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, mostrándose fiel a nuestros padres, recordando su santa alianza, la promesa que juró a nuestro padre Abraham de concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos con santidad y rectitud en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, dando a su pueblo una experiencia de salvación mediante el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará un astro que nace de lo alto, brillará ante los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Zacarías, como María, piensa solo en Israel como beneficiario de los favores divinos. Cree que este pueblo dejaría de estar oprimido, pues Dios lo libraría de sus enemigos, cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, y de este modo los israelitas podrían dedicarse a servir a Dios con santidad y rectitud en su presencia todos nuestros días. Y esto comenzaría con su hijo Juan, profeta del Altísimo, que iría delante del Señor a preparar sus caminos. Para Zacarías, el Señor, esto es el Mesías, sería como un astro que nace de lo alto, que brillaría ante los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, y guiaría los pasos del pueblo hebreo por el camino de la paz.
La aspiración de Zacarías tampoco va más allá de la idea de un Mesías que viene de lo alto y brillará ante los pueblos paganos, esto es, los pueblos que viven en tiniebla y sombra de muerte, y que iniciará una era de paz para el pueblo. En la mente de Zacarías todo se centra, como en el Magnificat, en el pueblo de Israel, beneficiarios de los dones divinos, aunque eso sí, ese Mesías, según Zacarías, brillaría ante los pueblos paganos. Zacarías se quedó corto. No sospechó la verdadera grandeza del Mesías, cuya actuación acabaría con el particularismo de Israel para abrirse al mundo pagano. Tal vez era demasiado pensar para un sacerdote, miembro del sistema de un templo al que Jesús consideraría una cueva de bandidos en lugar de una casa de oración. Por último, veamos el tercer cántico, a mi juicio el decisivo y definitivo, el que entonaría el anciano Simeón, sobre el que también descansaba el Espíritu Santo, como sobre María y Zacarías. Cuando los padres de Jesús lo llevaron al templo para presentarlo al Señor, queriendo de este modo introducirlo en el sistema del templo y de la ley, o lo que es igual, para domesticarlo, por así decirlo, haciéndolo miembro de un sistema religioso que acababa con la vida de la gente y alejaba al pueblo de Dios, el evangelista Lucas dice así: había por cierto en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo descansaba sobre él. El Espíritu Santo le había avisado que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y en el momento en que entraban los padres con el niño, Jesús, para cumplir con él lo que era costumbre según la ley, él lo cogió en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, mi dueño, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto a disposición de todos los pueblos, como luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban sorprendidos de lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: mira, este está puesto para que en Israel unos caigan y otros se levanten, y como bandera discutida, y a ti tus anhelos te los truncará una espada. Así quedarán al descubierto las ideas de muchos. Pues bien, a pesar de que el ángel había dicho a María que Jesús sería llamado Hijo de Dios, ella y José piensan hacerlo hijo de Abraham mediante la circuncisión, y para eso lo llevan a Jerusalén, tal como estaba prescrito en la ley del Señor. Y es precisamente en el templo donde tiene lugar un suceso, el primero entre los muchos conflictos entre ley y espíritu que marcarán la vida de Jesús. María y José van al templo para cumplir el rito de consagrar a su hijo al Señor, pero en el momento en que entraban los padres con el niño Jesús para cumplir con él lo que era costumbre según la ley, Simeón, impulsado por el espíritu, va también al templo. Era inevitable que entre el profeta impulsado por el espíritu y los padres observantes que van a cumplir todo lo que prescribía la ley del Señor, se produjese una colisión. Simeón cogió al niño en sus brazos y pronuncia sobre él estas palabras que dejan pasmados al padre y a la madre de Jesús, sorprendidos por lo que se decía del niño. El motivo del estupor es que Simeón afirma que Jesús no ha venido solo para Israel, sino que será luz para todas las naciones. La luz, símbolo de vida, imagen del Mesías, no se limitará a iluminar a un solo pueblo, el pueblo de Israel, sino que se extiende a toda la humanidad, incluidos los paganos. Simeón ha comprendido bien el papel del Mesías. El profeta Isaías con anterioridad había dicho que la luz del Señor brillaría solamente sobre Jerusalén y que los paganos serían sometidos sin ninguna alternativa, porque el pueblo y el rey que no se te sometan, decía el profeta Isaías, perecerán. Las naciones, los paganos, serán arrasados. Ahora, sin embargo, Simeón afirma que no serán los paganos los que serán arruinados, sino algunos de los judíos, porque Jesús está puesto para que en Israel unos caigan y otros se levanten. María no comprende estas palabras, pero no hay tiempo ni siquiera para comprenderlas, pues Simeón le dice: y a ti, tus anhelos, te los truncará una espada. La espada se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento como imagen de la incisividad de la palabra del Señor, que se describe como viva y enérgica, más tajante que una espada de dos filos, que penetra hasta la unión del alma y espíritu, de órganos y médula, y que juzga sentimientos y pensamientos. Texto tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Será la palabra de Jesús la espada que atravesará el alma y la vida de María.
Sus palabras le causarán sufrimiento, pues las expectativas puestas en este Hijo y reflejadas en el Magníficat se realizarán de modo bien diferente a como ella pensaba. Jesús, el Mesías, renunciará al privilegio de Israel, aquel Dios del Antiguo Testamento aliado con Israel y enemigo del resto de pueblos de la tierra. Jesús llegaría a decir que hasta de las piedras saldrían hijos de Abraham, anunciando la salvación por igual a judíos y a paganos, aliado con los descartados de la tierra para integrarlos en una sociedad que incluso por razones de pureza legal, como sucedía con los leprosos, los había dejado a la vera del camino de una vida digna. Poco han entendido de este mensaje inclusivo y universalista de Jesús todos aquellos movimientos de ultraderecha que se crecen en nuestros tiempos y han perdido los complejos para intentar instaurar un modo de vida que anule a los diferentes y fomente el odio, pronunciándose contra la llamada ideología de género y el feminismo, los colectivos inmigrantes, las personas musulmanas, el movimiento LGTBI, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, el laicismo, el ecologismo, etc. Además, la alianza entre la extrema derecha política y los movimientos cristianos fundamentalistas ha dado lugar al nacimiento de una nueva religión, denominada por el teólogo Juan José Tamayo la Internacional Cristo-Neofascista, que se alimenta del odio, crece y disfruta con él, lo fomenta entre sus seguidores y lo inocula en la ciudadanía. En España, lamentablemente, tenemos ya un ejemplo de este Cristo-neofascismo, el partido de Vox, como parte de esta internacional neofascista que se rearma con fuerza tras las elecciones en Estados Unidos de su máximo representante Donald Trump, que enarbola la bandera del nuevo nacionalismo americano. A él se unen Milei en Argentina y los movimientos evangélicos fundamentalistas en diversos países de América Latina, y en Europa Meloni y su partido Fratelli d'Italia, la Liga Norte de Matteo Salvini también en Italia, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, Alternativa por Alemania, el Partido por la Libertad en Austria, Amanecer Dorado en Grecia, por poner solo unos ejemplos. Esta ola de fundamentalismo político que recurre lamentablemente a las raíces cristianas ha invadido con mayor o menor fuerza casi todos los países de Europa, de modo que no hay ya casi ninguno que no esté contaminado de esta ultraderecha. Estos partidos hacen una lectura fundamentalista de la Biblia, aludiendo a una interpretación conservadora y arcaica de la moral cristiana, y pretenden dirigir nuestra sociedad, minando, por cierto, los pilares de la democracia. Muchos de los postulados que profesan no casan ni por asomo con el Evangelio de Jesús, por más que incluso ciertos sectores de la alta jerarquía eclesiástica, sin decirlo a todas luces, estén de acuerdo con algunos presupuestos de esta extrema derecha, verdadera avanzadilla del odio. Sin embargo, no todo es ultraderecha en nuestro mundo. Bien ha entendido el mensaje inclusivo de Jesús la obispa episcopaliana Marianne Edgar Budde en su homilía ante Trump y destacados miembros de su gobierno, cuyas palabras, verdadera puesta al día del Evangelio inclusivo de Jesús, han disgustado a Trump, pero han reconfortado a tantísimos en nuestro mundo que no estamos de acuerdo con esta ideología de extrema derecha, creyentes o no. Estas son sus palabras. Permítanme un último ruego, señor presidente. Millones de personas han depositado su confianza en usted y, como dijo ayer a la nación, ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, le pido que se apiade de las personas de nuestro país que ahora tienen miedo. Hay niños gays, lesbianas y transexuales en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas. Y las personas que recogen nuestras cosechas, limpian nuestros edificios de oficina, trabajan en granjas avícolas y plantas de envasado de carne, lavan los platos después de comer en los restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales, puede que no sean ciudadanos o no tengan la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. Pagan impuestos y son buenos vecinos. Son fieles miembros de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas, viharas, budistas y templos.
Le digo que tenga piedad, señor presidente, de aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que sus padres sean llevados y que ayude a quienes huyen de zonas de guerra y persecución en sus propias tierras a encontrar compasión y acogida aquí. Nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con el extranjero porque todos fuimos extranjeros en esta tierra. Que Dios nos conceda la fuerza y el valor para honrar la dignidad de todo ser humano, para decirnos la verdad unos a otros con amor y para caminar humildemente unos con otros y con nuestro Dios por el bien de todas las personas de esta nación y del mundo.